gusto de saludarle, señora directora, Amalia Gualoto, miembros del jurado, profesores y compañeras en general. Quien le habla es la estudiante Blanca Valeria Sotocueto. A continuación, presentaremos el producto final de nuestro proyecto integrador que lleva por título Análisis de las habilidades sociocognitivas después de la pandemia en diferentes contextos educativos de educación inicial 2022 y se vincula directamente con los diferentes cursos y módulos del tercer ciclo y cuarto ciclo según la naturaleza propia del curso y el trabajo en ambos ciclos. Nuestro proyecto integrador está dirigido a la observación de las habilidades sociocognitivas en el aprendizaje de la primera infancia, porque son las habilidades que nos permiten el procesamiento de información, la resolución de problemas, la percepción, el lenguaje, la memoria, ¿no? La infancia es la etapa clave para adquirir y empezar a desarrollar estas competencias, ya que en esta fase de nuestra vida es cuando recibimos miles de estímulos físicos y psicológicos. La estimulación que un niño recibe de su entorno determina su desarrollo cerebral y biológico. Es por esto que un buen ambiente de estimulación cognitiva y emocional le permitirá mejorar su proceso de aprendizaje, le ayudará a desenvolverse en el contexto social y facilitará su proceso de percepción y recopilación de información. Es importante entender que estas habilidades aprendidas no innatas, es decir, que se pueden ejercitar, mejorar o detener dependiendo de los estímulos que se tengan, ¿no? Es por ello la importancia de la observación de las habilidades sociocognitivas en los niños y niñas en estas instituciones educativas. Es importante también la recopilación de información y el análisis de estos registros, porque nos permitirán analizar cómo se encuentran nuestros niños después de este contexto mundial suscitado en la pandemia COVID-19, ¿no? Que suprimó nuestros espacios escolares a clases virtuales, que en nuestro contexto peruano no tuvo un desarrollo favorable en nuestros niños de educación inicial básica regular, por una serie de dificultades sociales y educativas que salieron a relucir durante esta pandemia. Esta observación servirá también para determinar cuáles son o serán los nuevos retos y propuestas de trabajo en el nivel inicial bajo este nuevo panorama social para potenciarlas aquellas habilidades sociocognitivas afectadas en los niños y niñas, ya que será la realidad que se enfrentan nuestros futuros docentes, ¿no? Es por ello que surgió esta pregunta. ¿Qué habilidades sociocognitivas demuestran los niños después de la pandemia en las diferentes instituciones educativas de educación inicial? Para responder esta pregunta, realizamos el siguiente trabajo en los diferentes cursos y módulos que presentaremos a continuación a cargo de mis compañeros. Muy buenos días, soy la alumna Yanira Melissa Yarigoman Alca. En esta oportunidad les vamos a hablar de cómo hemos vinculado en el curso de planificación por competencia y evaluación para el aprendizaje 2, con nuestro proyecto integrador titulado Análisis de las habilidades sociocognitivas después de la pandemia en la primera infancia en las instituciones educativas iniciales. Le doy el pase a mi compañera Valeria Charpuza, que nos va a explicar cómo hemos aplicado en este curso. Gracias, Yanira, por el pase. El curso de planificación se vincula con el proyecto integrador proponiendo la apreciación crítica referente a las habilidades sociocognitivas después de la pandemia en los niños de las instituciones educativas del nivel inicial. Es por ello que a través de nuestras prácticas de observación y ayudantía pudimos observar que retornaban los niños a clases presenciales después de 2 años de pandemia. Para poder obtener información inicial sobre su bienestar sociocognitivo dentro de nuestro módulo, elaboramos nuestro instrumento de evaluación, que fue una ficha de observación, la cual fue aplicada a nuestras aulas dentro de las edades de los niños que tenían a cargo, es decir, los niños entre 3 a 5 años. Luego, sistematizamos toda la información de nuestra ficha de observación de manera general de las instituciones educativas donde realizamos nuestras prácticas de observación y ayudantía a través de un mapa de calor que fue dividida por edades. Para finalizar, realizamos nuestro análisis de los mapas de calor obtenidos, los cuales nos arrojaron los siguientes resultados cuantitativos. En el colegio Mercedes Divos de Camino número 14 encontramos en el aula de 3 años que 10% se encuentra en inicio, 30% en proceso y 60% logrado de bienestar sociocognitivo. En el aula de 4 años encontramos un 0% en inicio, un 40% en proceso, un 60% en logrado de bienestar sociocognitivo.
En el aula de 5 años encontramos un 10% en inicio, un 20% en proceso y un 70% en logrado de bienestar sociocognitivo. En el colegio Sagrado Corazón del Niño Jesús número 132 encontramos en el aula de 3 años un 10% en inicio, un 20% en proceso, un 70% en logrado de bienestar sociocognitivo. En el aula de 4 años encontramos un 0% en inicio, un 20% en proceso y un 80% en logrado de bienestar sociocognitivo. En el aula de 5 años encontramos un 10% en inicio, un 20% en proceso y un 70% en logrado de bienestar sociocognitivo. Como conclusión, dentro de este curso podemos decir que los niños de ambas instituciones, la mayoría está con un nivel de logro esperado. Es decir, han logrado desarrollar su bienestar sociocognitivo, a pesar de venir de 2 años de pandemia. Esperamos que para el 2024, con el apoyo de los padres de familia y la comunidad educativa, podamos reducir esta pequeña brecha que tenemos con los niños que se encuentran en proceso y trabajar más para disminuir el porcentaje de los niños que están en inicio del bienestar sociocognitivo. Para el próximo año los maestros puedan desarrollar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, le doy pase a mi siguiente compañero. Gusto en saludarle, señora directora Amalia Guaroto Huachín, miembros del jurado, docente, compañeros y estudiantes todos. Tengan un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Pamela Almendra de Valencia. Soy estudiante del cuarto ciclo de educación inicial, cursando el 2º año. Nuestro proyecto integrador se titula Análisis de las habilidades sociocognitivas después de la pandemia en diferentes contextos de las instituciones educativas iniciales. Con el proyecto integrador, la pertinencia, la naturaleza del curso genera un espacio de reflexión sobre cómo se contribuyen los conocimientos científicos y tecnológicos en el marco del pensamiento complejo. La sociedad de la información y la articulación con el proyecto integrador, los conocimientos científicos y tecnológicos son estudiados desde puntos diferentes de vista, epistemológicos y sociológicos, que componen un debate actual sobre la naturaleza de la ciencia y tecnología con un proceso dinámico de construcción, pertinentemente y cooperativa. Es decir, entender los conocimientos se van modificando en el tiempo, cuya práctica tiene explicaciones éticas y transformadoras de la sociedad. Para ello, en nuestro módulo desarrollamos una parte importante que es la investigación de las habilidades sociocognitivas que han tenido los niños en las diferentes instituciones educativas iniciales. Le doy pase a mi siguiente compañera. Mi nombre es Flor Catiusca Lobón Álvarez y voy a continuar con la exposición. La relación del curso de Ciencia y Epistemología con el proyecto integrador se da porque en el curso trabajamos la lista de cotejo. Esta lista de cotejo es evaluada a cada niño de las aulas de 3, 4 y 5 años de las distintas instituciones educativas de inicial de la ciudad de Ica y de Ayacucho. Este instrumento de evaluación se divide en 2 dimensiones, dimensión social con 5 ítems y dimensión cognitiva con 5 ítems, siendo un total de 10 preguntas para cada niño de cada salón de manera individual. Una vez llenadas nuestras listas de cotejo de los salones de 3, 4 y 5 años de las distintas instituciones educativas de Ica y de Ayacucho, realizamos nuestra sistematización. Comenzamos con nuestro primer gráfico, nuestro mapa de calor de la institución educativa de inicial número 14 Mercedes Divós de Camino, con un total de 19 aulas por sección. Encontramos que 17 niños se encuentran en inicio, 57 se encuentran en proceso y 116 se encuentran en logrado, lo que nos da un porcentaje de un 9% en inicio, lo que nos quiere decir que existe un porcentaje mínimo en el cual los niños y niñas no responden a las preguntas de nuestro ítem. Un 30% en proceso viene siendo un mínimo también, en lo cual los niños no responden también a nuestras preguntas de nuestra lista de cotejo. Y un porcentaje de 61% en logrado, lo que nos quiere decir que sí responden a nuestras preguntas de lista de cotejo. En nuestro segundo gráfico encontramos el mapa de calor de la institución educativa número 132 Sagrado Corazón del Niño Jesús, con un total de 9 aulas de 3, 4 y 5 años. 11 niños se encuentran en inicio, 25 en proceso y 24 en logrado, lo que nos da un porcentaje en nuestro mapa de calor de un 18% se encuentran en inicio, lo que nos quiere decir que no logran completar nuestras preguntas de nuestra lista de cotejo, un 42% en proceso y por último un 40% en logrado, siendo un total sumando un 100%. Continuamos con el último gráfico, el mapa del calor de la institución educativa número 226 Niño Jesús de la ciudad de Ayacucho. Solo cuenta con un salón de clases de 3 años. Nos da un porcentaje de 0% en inicio, 50% en proceso, lo que nos quiere decir que la mitad del salón responde a las preguntas y un 50% en logrado que sí corresponden a nuestras preguntas, sumando un total de 100%.
Nuestra conclusión final es que, gracias a nuestra observación realizadas por nuestras prácticas preprofesionales en las distintas instituciones educativas, en las aulas de 3, 4 y 5 años, pudimos dar como resultado que los niños y niñas de las distintas instituciones educativas no se encuentran en el nivel esperado según su edad. Nuestra hipótesis es que es debido a causa del confinamiento por los 2 años de COVID-19 que hubo en nuestra ciudad, y que además no explotaron los niños sus habilidades cognitivas ni sociales, ya que no podían salir de sus hogares. Además que no podían sociabilizar con los demás niños de su edad. Otro punto es que se aislaron y que tomó más fuerza la tecnología, ya que los niños utilizaban las tablets, los televisores, lo cual eso repercutió en su nivel cerebral. Buenos días, señora directora Amalia Guaroto Guachín y miembros del jurado. Mi nombre es Melina Vega Jaimes. Continuando con la exposición, hoy hablaré acerca de cómo el curso de deliberación y participación se vincula con el proyecto integrador de análisis de habilidades sociocognitivas después de la pandemia en las instituciones educativas iniciales. En sí, al iniciar nuestro proyecto integrador en el ciclo 1, nosotros observamos que los niños y niñas, al regresar en las aulas después de la pandemia entre ellos, no existía lo que es la deliberación y la participación en el aula, ya que era un cambio que ellos estaban pasando, muy drástico en el momento, por lo que los niños y niñas se cohibían en lo que es integrarse y desarrollar de acuerdo a las habilidades cognitivas. Ahora que hemos vuelto a las dos instituciones educativas, Mercedes Vivos de Camino y Sagrado Corazón de Niño Jesús, donde hemos hecho nuestras prácticas de observación y ayudantía, hemos observado que los niños ya han empezado a deliberar y a participar y a desarrollar sus habilidades comunicativas, que son más activas porque hemos desarrollado en conjunto con nuestra docente del aula en diferentes actividades donde hemos ayudado a los niños y niñas en lo que es desenvolverse y a interactuar más entre ellos. Soy la alumna Nadia Luján Lengua y siguiendo con la exposición les voy a hablar de cómo el curso de deliberación y participación se vincula con el proyecto integrador. La deliberación y la participación en las aulas de 3, 4 y 5 años en el colegio Mercedes Vivos del Camino se observó que la mayoría de los niños participan durante la clase, deliberan en diferentes sectores de una manera muy activa, donde ellos conversan y de esa manera participan dando sus opiniones, ya que las escuelas son fundamentales para los niños. Ellos deliberan y participan en diferentes momentos. Los espacios y momentos de deliberación y participación de los niños de las instituciones educativas Sagrado Corazón del Niño Jesús en las aulas de los niveles 3, 4 y 5 años. Los niños son muy participativos en el salón de clase, participan. La participación se da cuando la docente les explica la clase dentro de las dinámicas y los juegos. Deliberan cuando los docentes les hacen preguntas sobre el cuento narrado. Participan y expresan lo que ellos piensan dentro de las normas de convivencia. Ellos también deliberan de acuerdo a lo que ellos observan democráticamente. Finalmente, después de analizar el instrumento como nuestra ficha de observación y nuestro mapa de calor que hemos usado para poder recolectar esta información, hemos llegado a la conclusión que los colegios Mercedes Vivos del Camino y Sagrado Corazón del Niño Jesús, los niños se han desarrollado bien sus habilidades sociocognitivas dentro de la participación y la deliberación, ya que lo han demostrado mientras interactúan en sus aulas en diversas actividades, ya que tienen la capacidad de poder opinar para elegir y ser elegidos. A continuación, le doy pase a mi siguiente compañera. Muy buenos días, mi nombre es María Milagros Chacantaje Aparcana. El día de hoy vamos a explicar cómo hemos vinculado nuestro curso de inclusión con nuestro proyecto integrador titulado Análisis de las habilidades sociocognitivas después de la pandemia en diferentes contextos educativos de educación inicial 2022. Para ello le doy pase a mi compañera. Área de comunicación. El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias relacionadas con el área corresponde al enfoque comunicativo. Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso no solo como un medio para comprender en los diversos campos del saber, sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias
y para desenvolverse en distintas facetas de la vida, lo que considera el impacto de las tecnologías en la comunicación humana. De este modo, se asegura la apropiación integral del lenguaje en el marco del enfoque comunicativo. Se espera que los niños aprendan a usar el lenguaje para comunicarse con los demás. Enseguida doy pase a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, les voy a explicar brevemente cómo hemos ejecutado los instrumentos de evaluación, en el cual hemos utilizado nuestra matriz de caracterización basadas en nuestras prácticas preprofesionales en las instituciones educativas. Hemos podido aplicar nuestra matriz de caracterización en las cuales hemos llegado a la siguiente conclusión. Tomando en cuenta cada uno de los informes, mis compañeras han podido analizar y evaluar mediante las ayudantías lo siguiente, el cual es un proceso de identificar y responder a las diversas necesidades de todos los niños. Hay niños con un coeficiente intelectual alto e intermedio, pero la gran mayoría de niños son habilidosos e inteligentes y responden según la edad de cada niño. También hemos encontrado niños inclusivos con TDA, síndrome de Down y retardo mental, los cuales mis compañeras, con el apoyo de la docente, han puesto en marcha según las estrategias de cada clase para poder lograr su aprendizaje de los niños. Como también han utilizado varias estrategias, pero no han podido captar la atención o el aprendizaje de ese niño, ya que no tienen el apoyo de los padres de familia, y después es un proceso de aprendizaje muy largo que va de ambas partes, tanto de docente como de la madre de familia, el cual se necesita mucho apoyo para llegar a dicho aprendizaje. Eso es todo, muchísimas gracias. Le doy pase a mi compañera. Good morning, Madam Director Amalia Guaroto, and members of the jurors. My name is Sofia Custodio. Hi, I am a student of the specialist initial education of the 4 cycle that time. I am going to talk to you about how the interactive project, which is a cali's analysis of socio-cognitive skills post-pandemic. Early childhood in early education institutions is linked to English for many years to on that occasion what we have been working with my classmates during our assistantship practice in the various educational institutions with our Mercedes de Voz de Camino and Sagrado Corazón del Niño Jesús. In the different levels of the 3, 4, and 5 years of the initial level is that we have applied some evaluations. Sheet to be able to observe the development that the children have in the English course with what we were able to deduce and observe what level the children of all age are at. Below we can see the following graphs of children of 3, 4, and 5 years in which we can differentiate the levels in which they are in the English language. The years are easily differentiate between the 2-year, senior in but institutional. I don't count what the English language is but in the cracks. Buenos días, directora, profesoras y compañeras en general. Quien les habla es la alumna Gutiérrez Espinosa Carmen Fernanda del 4º ciclo de educación inicial, representando el área de lectivo, elaboración y aplicación de un instrumento de observación de lectura y comprensión de textos para niños menores de 6 años. La importancia de la lectura. Debemos enseñar a los alumnos la importancia de la lectura, ya que es el camino al conocimiento y la libertad y implica la participación activa de la mente. También ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje y mejora la expresión oral y escrita y hace que el lenguaje sea más fluido para los niños. Comprensión, reflexión de textos, cuentos, fábulas, adivinanzas, trabalenguas, poesías y poemas. Por comprensión entendemos al cuento como la narración breve creada por uno o varios autores. Las fábulas son creaciones literarias cortas y breves que pueden ser escritas en forma de versos. La adivinanza se plantea en diferentes formatos de métrica y composición. Si bien son comunes los versos octosílabos, las estrofas son de 2 a 4 versos y las rimas asonantes y consonantes. Los trabalenguas son los juegos de palabras. Las poesías son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones. Un poema puede ser escrito en primera persona o no. Se puede hablarle a la persona de forma directa o referirte a ella de forma general. En el curso de lectivo, todas mis compañeras hemos trabajado lo que son los cuentos, las fábulas, poemas, poesía, cada práctica que hemos ido trabajando en distintas instituciones. Entonces nosotros hemos puesto en práctica los cuentos, las fábulas, las poesías, y para poder evaluar nuestro trabajo
utilizamos la lista de observación, el registro de observación, que se divide en dimensiones, ítems y se evalúa por inicio, proceso y logrado. Y estos ítems se evalúan, ¿no? A cada niño y se le pone, ¿no? Por ejemplo, Pepito, sí, está en el inicio, está en proceso o lo logró. Y así es como nos vamos a ir dando cuenta si de la manera que estamos trabajando es correcta. Las preguntas que algunas han realizado de reflexión son: ¿de qué trató el cuento? ¿Cuál es el título del cuento? ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿En qué lugar sucedió el cuento? Cuentos que nosotros hemos trabajado en nuestra práctica. Podemos ver una de las evidencias de cada compañera que ha estado trabajando con sus niños lo que viene a ser el cuento, ¿no? Ahí estamos visualizando cuando mi compañera les realiza el cuento, cómo ellos van trabajando. Bueno, en conclusión, en el área de electivos se elaboraron cuentos, fábulas, donde cada una de nosotras, de las estudiantes del cuarto ciclo de educación inicial, realizamos en nuestras aulas de prácticas, que fue en los colegios Mercedes Divos de Camino, el Sagrado Corazón del Niño Jesús, Sagrado Corazón del Niño Jesús 626, ¿no? Donde nosotros utilizamos el instrumento de evaluación, dando así un resultado que los niños se vean bastante interesados y estimulados para escuchar la narración de los cuentos. Un gusto de saludarle, señora directora Amalia Guaroto, miembros del jurado, docentes y compañeros todos. Tengan ustedes un cordial saludo. Yo soy la alumna Rosemary Pizarro Huirca. Nuestro proyecto integrador tiene como título Análisis de las habilidades sociocognitivas después de la pandemia en diferentes contextos educativos de iniciales 2022. Esto se vincula estrechamente con el módulo de práctica e investigación, ya que nos permitió, mediante nuestras inversiones en las instituciones educativas iniciales a través de su ayudantía, a realizar observaciones en las aulas de las instituciones educativas como Mercedes Divos de Camino, Sagrado Corazón del Niño Jesús y Niño Jesús de Ayacucho. Durante diversas experiencias de aprendizaje con los niños y las niñas, observamos cómo los estudiantes han regresado a las aulas después de la pandemia. Para ello hemos elaborado y aplicamos un instrumento de recojo de información, que esto nos permitirá cuantificar esta información y analizarla y sintetizarla para una mejor comprensión de la problemática investigada y plantear alternativas de solución. Esto también nos ha permitido elaborar un marco teórico que sustenta nuestro proyecto integrador, pues para ello desarrollamos una parte muy importante como el desarrollo social y emocional que han tenido los niños en las diferentes instituciones educativas de iniciales. Y para ello hemos utilizado una herramienta que la Minedu al principio de año nos brindó, que es herramienta de recojo de información de las habilidades socioemocionales y afectos del riesgo. Para esto también las habilidades socioemocionales fueron para relacionarse con los compañeros como también con ellos mismos. En los 5 años observamos que la mayoría de los niños han logrado habilidades socioemocionales, ya que resuelven conflictos cognitivos y también apoyan a la maestra. Esto significa una buena relación intrapersonal como interpersonal. Ahora bien, vamos a hablar sobre la sistematización en cada colegio. Vamos a comenzar por el Mercedes Divos de Camino. En los niños de 3 años observamos que algunos aún no han logrado reconocer emociones, pero que hay un gran porcentaje de niños que han logrado ser empáticos con sus compañeros y también participativos con la docente. Tienen buenos cuidados y el proceso de la mayoría de los niños para calmarse al participar, porque como sabemos, los niños les gusta participar en temas de intereses y no suelen alzar la mano. Los niños de 4 años observamos que la mayoría han logrado tener una buena habilidad socioemocionales, como al tener equilibrio, reconocer emociones, pero el proceso de realizar algunas figuras del rostro no tanto, ya que muchas veces los pequeños no logran dibujar por completo los rostros o diferenciar dónde está cada uno. En los niños de 5 años observamos que hay algunos niños que se encuentran en un factor de riesgo llamativo para tomarles en cuenta para un chequeo importante, como también niños que tienen un buen desempeño en realizar interpersonalmente e intrapersonalmente, donde su apoyo y empatía lo supera para saber que son niños con valores y educados. La sistematización en el Colegio Sagrado Corazón del Niño Jesús, vemos que los niños de 3 años
aún no reconocen las vocales o no saben muy bien las vocales. También en los niños de 4 años observamos que algunos de ellos son un poco agresivos, ya que a veces vienen con problemas en casa y a veces no respetan mucho a la hora de alzar la mano, o a veces tienen un poco de temor a la hora de participar porque tienen miedo de que quizás no digan bien las cosas o estén equivocados. En los niños de 5 años vemos que han logrado mucho su aprendizaje durante este tiempo, ya que al principio de año no se veía mucho, como por ejemplo quizás no sabían la suma o no sabían algunas figuras geométricas, pero ahora sí lo saben y han logrado bastante. En la sistematización del colegio Niño Jesús de Ayacucho, en el aula de niños de 3 años, podemos observar que el 62% de los niños tienen un aprendizaje en las habilidades logradas y un 36% que está en proceso porque no han logrado reconocer emociones o dibujar las posiciones de la parte de su rostro. Y solo un pequeño de porcentaje en inicio, ya que podemos ver que son niños habilidosos y bien educados. En el colegio pudimos también observar en diferentes situaciones y recopilar datos en el cuaderno de campo. También hemos utilizado registro anecdotario y por ello nosotros anotamos todas las vivencias en las aulas, tanto positivas como negativas. Sin embargo, estas experiencias también nos damos cuenta que nos falta mejorar en algunos aspectos, ya que nuestra maestra de aula nos ha dado recomendaciones como consejos e instrucciones para ser unas mejores maestras y practicantes en un futuro y llevarnos un aprendizaje de ellas también. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañera. Para continuar tenemos las siguientes competencias. Competencia 1. Conoce a los estudiantes y el contexto. A través de nuestras prácticas aprendimos a conocer cuando los niños tenían alguna necesidad básica o pedagógica en la cual nosotros podríamos ayudarlos. Competencia 2. Planifica la enseñanza. Nosotros solo hemos realizado una sesión de aprendizaje, pero en ella pudimos planificar para que los niños entiendan cuál era el propósito de nuestra sesión. Competencia 3. Crea un clima propicio porque pudimos observar que en el aula cuenta con los sectores requeridos para que los niños puedan trabajar en un ambiente adecuado. Competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza. Nosotros pusimos en práctica todo lo aprendido en nuestras clases y de esa manera nos informamos para poder apoyar a nuestros docentes. Competencia 5. Evalúa permanentemente el aprendizaje. A través de la retroalimentación pudimos utilizar esta competencia cuando los niños no nos preguntaban algo que no entendían. Competencia 6. Participa activamente en la gestión de la escuela, ya que nosotros hemos apoyado en las actividades programadas por cada uno de los centros educativos donde realizamos nuestras prácticas. Competencia 7. Establece relaciones con las familias, no de manera directa, pero de manera indirecta a través de la docente, ¿no? Podemos conocer las relaciones o las necesidades que presentaban cada uno de los niños de nuestra aula. Competencia 8. Reflexiona sobre su práctica. Durante todo el proceso de observación y ayudantía hemos aprendido a reflexionar y aprender de nuestros errores para mejorar profesionalmente como futuras docentes. Competencia 9. Ejercer éticamente nuestra profesión. Durante nuestras prácticas hemos demostrado en todo momento que nos estamos preparando para ser unas buenas docentes, no solo de palabras, sino de hechos con actitudes. Competencia 10. Gestiona su desarrollo personal porque en todo momento tratamos de que se note nuestra formación docente y superar cada uno de los obstáculos que se nos presenten. Competencia 12. Investiga la práctica docente porque a través de nuestra práctica desarrollamos nuestro proyecto integrador que nos permitió observar cuál era la realidad de estos centros educativos iniciales después de una pandemia. Nosotros también hemos trabajado con el modelo pedagógico C3 y 3 de nuestra institución, que forman profesionales creativos con capacidad crítica, con calidad, con calidez, investigador, innovador, intercultural e inclusivo.
Como reflexión final y conclusión de nuestro proyecto, podemos decir que los niños y las niñas en diferentes instituciones educativas están mejorando su nivel sociocognitivo a pesar de que salimos de una pandemia que afectó a nivel mundial, ya que en el primer semestre observamos niños inseguros, con temor de socializar, y en el segundo semestre observamos niños más desenvueltos y participativos. Es por ello que nuestra reflexión final como estudiantes es que debemos seguir cuidándonos, porque aún seguimos en una pandemia, pero sin perjudicar a nuestros niños, ¿no? Y es ahora donde la triada educativa, donde viene a ser la familia, la escuela y los estudiantes, deben estar más unidos que nunca para mejorar el nivel sociocognitivo de los niños y niñas. Muchísimas gracias.